Hola, ¿cómo están? Soy Andy. Como ya vieron en el título, en este video me gustaría hablarles un poco de las referencias y cómo las uso yo. Porque claro que necesito referencias para dibujar. Podrán ver aquí en la pantalla un poco de las que he estado utilizando últimamente. Entre todos los problemas que puede llegar a tener un artista, creo que uno de los más importantes es el uso de referencias. Los principiantes tienden a cometer el error de querer proyectar todo con solo su memoria, incluso yo estuve ahí, y al tratar de aplicar esto en un dibujo, pueden verse afectados tanto el aprendizaje como el resultado final del dibujo. Para comenzar con el tema me gustaría presentarles a Milanote. Esta es una plataforma ideal para organizar y llevar un seguimiento en los proyectos creativos. Anteriormente yo no sabía en dónde armar mis moodboards y acomodar todas mis referencias en un solo lugar, y terminaba utilizando programas de dibujo que no son nada prácticos para hacer esto. Así que en esta ocasión voy a estar utilizando la plataforma para tener toda mi inspiración y herramientas de dibujo en el mismo lugar. Ya que soy una persona muy visual y me encanta poder manipular mi espacio de trabajo de la manera que más me guste, siento que este es un lugar muy amigable que cualquiera puede usar. Y otro punto que me encanta muchísimo es que puedes tomar las referencias desde Pinterest, por ejemplo, haciendo copy-paste sin tener que guardarlas en tu dispositivo. Así que muchas gracias a Milanote por patrocinar este video. Aquí podrán ver los pasos que sigo de manera simplificada porque quería enseñarles una guía para ustedes, para que sea más fácil usar referencias. Y no me refiero a que no puedan llegar a un nivel en donde ya no las necesiten, pero se necesita mucho tiempo, paciencia y práctica para poder irlas soltando poco a poco. Aunque creo que deben tener en mente que incluso los profesionales o las personas que están en un nivel altísimo de dibujo siguen utilizando referencias. Así que no les tengan miedo y úsenlas a su favor. Como pueden ver, comencé por el moodboard. Este tablero lo personalicé para inspirarme y más que nada me enfoqué en calentar la mano guiándome con cada uno de estos dibujos. Entonces lo que estoy haciendo es explorar la técnica y los estilos que les mostré. Ustedes pueden usar imágenes de lo que quieran. Pueden ser sketches, ilustraciones terminadas, en tradicional, en digital. Incluso yo agregué unos dibujos digitales porque es algo en lo que quiero mejorar. Al usar referencias no se trata solo de tener una imagen y copiar lo que ves. Eso sí puede funcionar, pero yo creo que lo que todos tenemos que hacer es ampliar su uso. Y si no saben cómo mezclar imágenes, les voy a poner dos ejemplos. Vamos a comenzar con un fanart que quiero hacer de Saiki. Como ya mencioné, en Pinterest busco todas mis referencias, así que tomaré una imagen para la pose, una imagen del personaje, referencias para el fondo, y en este caso para la referencia del personaje elegí otro fanart para poder extraer los colores y explorar esta paleta más pastel que la original. Así es como me gusta acomodar mis tableros para que todo se vea bonito y no se vaya la inspiración. Como pueden ver, es muy fácil acomodar todo lo que necesitan aquí, y una de mis cosas favoritas fueron las paletas de color y esta otra herramienta que se llama Draw, en donde puedes dibujar alrededor del tablero, poner detallitos o decorarlo como tú quieras. Y aquí está mi dibujo ya con la mezcla de todos los elementos que tengo en mi tablero. Aquí me gustaría que practiquen conmigo o al menos que tomen nota, porque muchas veces omitimos este paso y queremos ir directo a la ilustración final. Siempre antes de comenzar una ilustración, calienten la mano. Hagan varios bocetos, hagan algunos estudios. Esto, además de ser una buena práctica, acelera el aprendizaje y facilita el dibujo final. Ustedes vieron que mis bocetos al inicio fueron sencillos, pero gracias a ellos que pude avanzar rápido en este boceto y pasar a pintar en menos tiempo de lo usual. Y ahora, hablando de las referencias que tomamos, no saben cuánto tiempo me ahorró tener una paleta de color desde el principio. Creo que es algo que todos deberíamos implementar y no tratar de ir atinándole durante todo el proceso. En el cabello tuve que checar algunos otros dibujos para poder guiarme, porque no siempre basta solo con 3 cosas que tengas incluidas en tu moodboard o en tu tablero. Siéntanse libres de añadir todo lo que necesiten y todo lo que les inspire. Buenos días. Ya le arreglé cosas al Saiki, pero está raro porque la cara debería estar como más así. No sé qué hice. Aquí me dio una crisis y ahora que veo el video no tiene sentido lo que digo. Recuerden tomar descansos porque si no pueden comenzar a ver sus dibujos deformes como me pasó a mí. Hablando un poquito de la técnica, me gusta mucho el wash porque puedo dar muchísimas capas y me estuve equivocando mucho en todos los dibujos. Y además la textura que deja al momento de ir pintando es muy satisfactoria. Si no han probado el wash, les recomiendo que lo hagan. Estoy usando los mismos colores alrededor de todo el dibujo. También quería añadir un poco más de textura y contraste, y como no cuento con la paciencia necesaria para esperar a que seque la pintura, tomé mis colores y comencé a colorear encima del rostro y del cabello.
Normalmente no hago esto, pero el fondo se veía un poco sucio, así que hice una mezcla con color blanco y color durazno para simular un poquito el amarillo de la hoja y tapar todos los rayones que tenía debajo. Y de hecho creo que ahora es algo que podría comenzar a usar muy seguido, fue muy cómodo tapar todo eso. Lo que escribo en japonés no es como que lo entienda, solo sé que tiene que ver con el personaje y en este caso es una frase que usa mucho Saiki. Si han visto esto en otros dibujos míos, casi siempre suele ser el nombre del personaje. Al final, además de agregar las florecitas, también puse mi firma y algunas estrellitas como detalles finales. Les digo un secreto. Mi motivación no solo era la inspiración del tablero, sino también un Kinder Bueno que me compré como premio para cuando terminara el dibujo y luego cociné. Esto de tener un premio para cuando termines una actividad es realmente un motor para que te pongas a hacer las cosas, así que háganlo. Volviendo al tema del video, tengo la mala costumbre de que cuando termino una pintura quiero seguir pintando para aprovechar los colores que ya mezclé. Además sentía que la hoja se veía un poco vacía, entonces agregué más referencias al tablero para esta vez practicar un poquito de expresiones o mezclar la ropita y ponerle cosas diferentes al personaje. El proceso es exactamente el mismo y como ya tengo la paleta de colores todo es aún más rápido. Hay ocasiones en las que sigo directamente la pose y el personaje desde la misma imagen. Aquí lo único que cambié en este primer dibujo de la segunda hoja es la paleta de color. Es en tonos pasteles igual que la ilustración anterior, así que fue lo único que hice diferente a la referencia esta vez. Pero para el otro ejemplo sí utilicé la imagen de una chica con esta vestimenta, cambié los colores y pues cualquier foto que tuviera de Saiki a la mano. Al inicio no estaba segura de si ponerle colores a este dibujo, pero creo que le dio una textura muy bonita y lo seguí aplicando en los siguientes dibujos. Hacer texturas en la ropa es muy relajante. Si piensan que es aburrido poner detallitos, puede que sí, pero hay algunos que mientras los estás dibujando es muy satisfactorio. Ya por último le agrego estos brillitos y los postrecitos que se ven al fondo no los grabé. Pasemos al resultado final. Me gustó mucho este dibujo, creo que en conjunto todo se ve muy lindo y logré hacer como una armonía. Vean, ahí andaba chambeando. Una comidita saludable antes de continuar con el último ejemplo. Recuerden que todos se los estoy compartiendo en Instagram por si quieren ir a verlo allá. Y ya por último les quiero compartir este ejemplo que está mejor organizado. Es por eso que lo categoricé como proyecto y básicamente lo que necesité fue la pose, la ropa, el cabello y los accesorios en caso de que tuviera. Si quieren compartir sus tableros con sus amigos para que puedan editar en colaboración, pueden hacerlo copiando el link que está en la esquina de la página. Es muy fácil y muy útil para tener más ideas. Y bueno, añadí un poquito más de imágenes para su personalidad y para saber un poco más del físico de este personaje, ya que no es fanart, es algo que salió de mi cabeza. Entonces, como notarán, es como hacer un collage con todo el material que ya tenemos y poner la pose con esa ropa, acomodar el cabello diferente, la forma de la cara. Y la mezcla de todas esas referencias ya es lo que da el toque único a tu dibujo. Esto es a lo que quería llegar desde el principio. Como saben, en este canal no ocultamos nada y ya que me habían pedido ver mis bocetos, aquí les traigo un poquito más del proceso. En este caso solté mucho la mano porque ya había dibujado mucho y aún así me equivoqué y terminé borrando una cara. Tampoco me gusta ocultar mis fracasos, entonces les voy a mostrar cómo oculté ese gran fail. Pero antes ven mi paleta de colores, me quedó igual a la que tenía en mi tablero. Comencé el proceso igual que en la pintura anterior, pero como no me estaba esperando lo suficiente a que secaran las capas, hice un desastre en cada una de ellas. Ustedes no quieren saber lo que pasó aquí. Pobrecita. El boceto estaba muy bonito, pero valió. Vamos a continuar con las demás. No sé por qué hago eso de aventarle pintura cuando algo no me sale. Hay que aceptar nuestros errores y dejarlo ahí o tratar de arreglarlo de otra manera. Yo simplemente lo tapé. Continué pintando los demás bocetos como si todo estuviera bien. Ahí ya pudieron ver la censura. Y la paleta de color la fui organizando conforme me iba gustando todo. Después del dibujo que me salió mal fue cuando decidí elegir estos colores. Por eso creo que es bueno hacer algunas pruebas de color antes del dibujo final. Esa fue la razón por la que terminé tapando ese otro dibujo. Creo que lo que más me tardé aquí fue en el cabello y por eso la monita que está del lado derecho la usé como prueba de color. Quise ir pintando todo a la vez y elegí este color cremita para la camisa, poniendo primero una capa del color plano y después agregando un poquito de sombras.
En el video anterior les dije que me gustaba usar line art en el cabello y es porque para mí sirve como una mejor dirección. Me gustó mucho comenzar en algunas partes con colores planos como con plastas de pintura y después ir agregando el line art poco a poco, o incluso lo agregaba hasta con un color al final de todo. Y de hecho, al cabello le faltaba saturación. También tomé un color naranja vibrante y lo pasé en algunas partes del cabello. Para equilibrar todo en este dibujo tomé una hojita blanca y la pegué al otro extremo de donde estaba el error. Decidí que sería mejor dibujarle cositas a lápiz porque iba a contrastar bonito y ya lo he hecho en otros dibujos antes. Entonces me fui por el lado seguro tratando de también terminar un dibujo bonito y debo decir que me gustó mucho cómo quedó. Ahora solamente voy a pintar el fondo igual que en el caso anterior, porque de un lado lo manché un poquito y sí se veía mucho la diferencia. Pensé que era mejor cubrirlo todo, y realmente creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Inténtenlo. Ahora los detallitos con pluma blanca y color naranja y hemos terminado. Si recuerdan, en mi tablero les dibujé cositas encima de las monas con la herramienta de dibujo que incluye Milanote y terminé poniéndosela también al dibujo en físico. Creo que me pasé de brillitos, pero eso se arreglará después. Aquí pueden ver los dibujitos que les decía. Y bien, realmente les recomiendo Milanote porque es una herramienta que les puede servir mucho y pueden registrarse gratis y sin límite de tiempo con el link que les voy a dejar en la descripción. Eso fue todo por hoy. Agradezco mucho que hayan visto este video y se quedaran hasta acá. Agradezco también a Milanote por brindar esta herramienta que me fue tan útil durante todo el video. Y pues nada, nos vemos pronto. Bye.